En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, la llegada de AMLO. Para ello contamos en este estudio con tres invitados. Alain Ridines, ex corresponsal de New York Times en México y autor del libro Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Bienvenido, Alain. Gracias. Cuento también en este estudio con Román Lecour Grandmaison, investigador especialista en México. Bienvenido, Román. Buenos días. Y también con el sociólogo especialista en América Latina, Gil Batallón. Bienvenido, Gil. Muchas gracias. La llegada de AMLO al poder hoy en Primera Plana. Bueno, se abre una nueva etapa en México. AMLO ganó las elecciones hace 5 meses, arrasando con un 53% de los votos, prometiendo una transformación profunda del país, librando los combates contra la corrupción y contra la impunidad. De momento ya tiene sobre la mesa varios retos. El primero de todos ellos, gestionar las caravanas de inmigrantes y con la vista puesta a las relaciones que pueda llevar a cabo con su vecino del norte, con Donald Trump. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando la llegada al poder de AMLO. Portadas como la de la revista Proceso. AMLO se aísla antes de llegar al poder, dice la revista. El fantasma del fracaso, subtitula. Desde Estados Unidos, The Economist, AMLO encarna la respuesta mexicana a las políticas de Donald Trump. Volviendo a México, el Universal califica de viables la mitad de los planes de austeridad ya anunciados por AMLO. Dice el rotativo que son positivas las decisiones, por ejemplo, de ahorrar en consultores externos. Aram ganó de forma rotunda hace 5 meses. AMLO, no sé si ahora ya con el paso del tiempo se ha diluido esa esperanza con la que ganó o si siguen ahí la esperanza de los mexicanos ante la llegada de la investidura de AMLO. ¿Cómo lo Pues ven? mire, en los primeros, digamos, 3 meses después Sí. de la elección, todo parecía normal en el sentido que él fue muy cauteloso, pero en el último mes él ha empezado a tomar medidas o anunciar medidas que han empezado a asustar gente. Digo gente en el sentido que yo siempre he pensado que si él va a tener éxito en su objetivo de cambiar México socialmente, económicamente, luchar contra la pobreza, él tiene que mantener una economía viable. En este momento hay la pregunta si las medidas que él ha anunciado han asustado a la empresa privada y eso puede empezar a afectar su capacidad de gobernar. Román, situemos a AMLO lo primero ideológicamente. Se dice que es el primer presidente de izquierdas que vaya a gestionar México. ¿Realmente de izquierdas o esto es muy matizable? Creo que es muy matizable. Creo que la palabra izquierda en el contexto mexicano quiere decir muchas cosas. Creo que más que nada él se había presentado como un presidente más progresista, con temas claves que había avanzado, los temas de la corrupción, los temas de la transparencia, la lucha contra la impunidad, temas también más, digamos, nacionalistas en términos de proteccionismo económico en esa época. Como le decía Alan, creo que desgraciadamente, como siempre en México, los 5 meses de transición son muy largos y terminan desgastando al nuevo presidente antes de que llegue, de hecho, a la presidencia. Creo que es lo que le está pasando hoy. Gil, primer reto con el que se encuentra encima de la mesa, gestionar las caravanas de migrantes. ¿Cómo lo va a hacer? Digamos que la propuesta que tiene es la más seria y la menos loca que se haya presentado. Es decir, si no queremos que toda esta gente se vaya marchando de Estados Unidos, tenemos que fijarlos con empleo en sus países de proveniencia, en el Triángulo Norte de Centroamérica. Un plan Marshall. Un plan Marshall, y el gran problema del plan Marshall es acabar con una corrupción con la cual están coludidas todas las élites del Triángulo Norte. Y esto es el reto. Y es en esto que la margen de maniobra de los gobiernos extranjeros, sea el norteamericano, sea el mexicano, es reducidísima. Se ha especulado también con que la propia administración que va a llegar, la de AMLO, ya hubiese llegado a un tipo de acuerdo con Donald Trump, algo que avanzó el diario The Washington Post, que ha sido negado posteriormente por la administración de AMLO, que sería negociar a corto plazo un acuerdo ya a corto plazo de los migrantes. Bueno, evidentemente es para evitar las escenas que hemos visto hace una semana en la frontera, que 600 cuantos tratando de cruzar, gases lacrimógenas, ese tipo de cosas que llaman la atención mundial. Si no, los dos lados quieren de una cierta forma olvidar, bajar las tensiones. El problema es que Trump cambia de idea,
Y también estamos viendo que López Obrador cambia de idea. Entonces es muy difícil fijar una política. Es decir, hay varias opciones. Se dice, vamos a ofrecer trabajo en México. Bueno, México también necesita trabajo para los mexicanos. Entonces ya hemos visto una reacción un poco en contra entre alguna de las poblaciones de Tijuana. Entonces ya no es solamente un problema internacional entre América Central y los Estados Unidos con México, entre los dos. Es un poco como se ha visto en otros países de Europa. Es decir, los países que están metidos en el medio también hay una reacción contra. Entonces también hay el peligro que hay una especie de xenofobia mexicana o alguna una reacción. Entonces, ofrecer asilo, muchos no quieren. Estamos ahora oyendo que varios están queriendo volver a América Central ya desesperados, diciendo no podemos esperar 6 meses aquí, entonces quieren irse. Entonces, claramente no hay ninguna solución. La solución que menciona Gil es la solución que los países desarrollados siempre ofrecen, sea en Europa, en relación a África o en América Latina. Para eso se necesita la inversión de Estados Unidos en ese plan Marshall, que imaginamos que es el primer objetivo de hemos tenido la Alianza para el Progreso, hemos tenido muchas cosas, siempre hay idea. Para mí, no se ha fijado suficientemente en la responsabilidad de los países y los gobiernos de América Latina de cumplir su parte de un tal acuerdo. No es sencillamente cuestión de desarrollar como de inversión extranjera, como, no sé. Siento que no, para mí no veo ninguna solución de la mente. El problema que hace que los centroamericanos huyan es el problema de la violencia coludida con el narcotráfico, y mientras no se legalice no solo el consumo de marihuana, que es una cosa de risa, sino cosas más fuertes, cocaína, heroína, y que se trate esto como un problema de salud pública, habrá estas, digamos, oportunidades de trabajo ligadas a la violencia en Centroamérica, porque es la zona de paso de la cocaína y otros productos rumbo a Estados Unidos o otros países, y esto no se parará. Después de repetir en varias ocasiones que su estrategia anticrimen no era la de la violencia y que quería marcar distancias con las administraciones anteriores, lo cierto es que AMLO lo que ha anunciado más bien es que va a reforzar su estrategia militar con la creación de una Guardia Nacional. No sé si ambos discursos son compatibles, Román. Me parece muy poco compatible, sobre todo lo que es interesante con la medida de la Guardia Nacional es que realmente es como retomar un poco de lo que hizo Felipe Calderón, retomar un poco de lo que hizo Peña Nieto respecto a eso, es decir, desechar totalmente las instituciones civiles de las cuestiones de seguridad, avanzar con un programa que realmente no tiene ninguna estrategia ni nueva ni anciana, es realmente decir, no sabemos qué hacer, entonces vamos a hacer más de lo mismo. Más de lo mismo son seguramente este año más de 30 y pico miles de muertos en México. Entonces, creo que no solamente no está cambiando nada, sino que realmente está desechando más instituciones civiles, está diciendo que básicamente las policías van a desaparecer casi en el país, sobre todo la Policía Federal, que a pesar de todos los retos y toda la corrupción que existe en la Policía Federal, como en las otras, como en el Ejército, como en la Marina, me parece que sí, la Policía Federal representaba una institución civil fuerte, con defectos como todas, pero que por lo menos era una vía civil. Ahora él está dando el poder al ejército con mando militar, con mando de investigación judicial también a los militares. Es realmente es muy extraño, además de la cuestión de la reforma constitucional, que también ya anunció, como era una forma de decir, si la Corte Suprema me dice que no voy a poder usar el ejército en las calles, pues no hay problema, vamos a cambiar esa constitución y vamos a avanzar con el ejército. Cuando él dice es la única opción, me parece una excusa muy, muy simple siempre decir no hay otra forma, hay que seguir con el ejército. Creo que hay una cuestión también muy fuerte del peso del ejército mexicano en la toma de decisión política, que en este caso me parece que está más que nunca en la primera plana, de hecho. Alan. Yo creo una cosa que dice Román interesante, la única opción, AMLO se cree la única opción. Y eso le permite, según él, hacer muchas cosas. Y la verdad es que parte del voto por él fue un voto en favor de él y las promesas, lucha contra la corrupción, pobreza y todo. Y muy legitimado en porcentaje. Pero también parte era
un rechazo a lo que se había visto durante años y el recuerdo que el PRI vuelve y no fue el nuevo PRI, fue el mismo PRI. Entonces, él dice, no hay oposición organizada, hay una oposición de mercados, que es lo más peligroso, pero no hay una oposición organizada. Entonces, él dice, bueno, yo hago lo que quiero. Vamos a los mercados. México. Respecto a este uso del ejército, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que se sabe que los castillos fuertes, las fortalezas de los narcos, son las cárceles. Y no hay una reflexión sobre usar el ejército para tomar el control de las cárceles, catear las cárceles, hacer que estas cárceles ya no sean el baluarte de los narcos. En esto se podría usar el ejército. No creo que sea el pero, digamos, no se habla de este problema mayúsculo que es el control de las cárceles donde reinan los narcos. México va a ser un país seguro para los inversionistas. Se esfuerza en repetir AMLO mientras el Banco de México ha reconocido incertidumbre alrededor de las decisiones del próximo gobierno. ¿Cuáles son los principales elementos de incertidumbre, Alan? Bueno, en materia económica. Se puede mirar los resultados de la incertidumbre, la caída en la bolsa dramática en las últimas 6 semanas. En los primeros meses, como decía antes, después de su elección, él andaba cauteloso, andaba reasegurando a la gente que las cosas irían de una forma bien pensada y organizada. Pero de repente, con la consulta popular, del cual seguramente merece hablar más, con el del aeropuerto, ahí se vio una especie de... No tanto, claro, hay una pérdida de inversión, dinero y todo lo demás, pero era una manera arbitraria. Entonces, como AMLO anunciaba, como decía antes, que aquí mando yo y puedo actuar arbitrariamente, porque fue un arbitrario. Entonces, eso asusta a la gente. Y ha habido una serie de otras pequeñas medidas o anuncios que asustan, porque dicen, aquí no hay contrapeso, aquí este señor, si no es Mesías, por lo menos piensa que ha sido tocado por la magia del pueblo. Todo será consultado, repetía una y otra vez López Obrador. ¿Gobernar a golpe de consultar al pueblo es una dejación irresponsable y populista o es más bien politizar a la población? Que él organice referéndum cuando ya este presidente para apoyar algunas decisiones puede tener toda su legitimidad. Lo que parece mucho más, digamos, discutible son la decisión de cancelar el despilfarro que era la construcción del nuevo aeropuerto puede ser muy sana y muy razonable, pero se puede anunciar diciendo he consultado con técnicos, hay una zona ecológica que proteger, esto es un despilfarro magnífico, esto no sirve para México sino para algunos grupos de inversionistas y suspendo esto. Diciendo yo como presidente lo voy a suspender. Y digamos, estos son acciones que son perfectamente posibles, pero hay toda una retórica de aquí el pueblo manda. No, hay el pueblo que eligió un representante, se puede consultar en temas importantes, hacer referéndum, pero no se la puede pasar haciendo referéndum todos los 3 meses. Vamos a seguir analizando la llegada de AMLO, pero en este punto despedimos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana. RFI, la selección del mes.